Buenos días, soy el teniente coronel Javier Ricardo Pantoja de la Reserva Policial. Duré 22 años y medio en el servicio activo. He desempeñado en diferentes cargos y el último que me desempeñé fue como director de la Escuela de Equitación Policial. Vámonos un poco más atrás, desde los inicios donde aparece ya la equinoterapia, que más o menos, según los documentales, aparece desde 1940 en Grecia. Desde ahí empieza a tener un factor determinante el caballo para ciertos escenarios en materia de asistencia de animales para niños, adolescentes o señores o damas que tengan condiciones de salud y que en un momento en su época lo aplicaron para poderlos ayudar a salir adelante. La Policía Nacional, después de que toma sus propios caballos y todo esto, empieza a ver que en diferentes partes del mundo la equinoterapia ha sido fundamental y la policía lo toma como tal. Esto fue avanzando a través de los años, se empezó a fortalecer la equinoterapia como tal y también en diferentes escenarios psicológicos. Está psicoterapia, caninoterapia y zooterapia. Desde ahí se desprende y empieza a avanzar hasta que llega acá a Colombia. Y obviamente la Policía Nacional en su grupo y en su especialidad de carabineros hacían actividades sociales en su época, vinculaban mucho a los animalitos, los carabineros, aparte de su patrullaje y su función de servicio de vigilancia montado en diferentes campos rurales, pues se abrió un espacio en su tiempo para que los caballos hicieran vínculos con aquellos niños, áreas educativas, universidades y conocieran un poco más del vínculo que tiene el carabinero versus el caballo. Esto a través del tiempo se fue fortaleciendo de la policía y más que todo es de mucho corazón. Directores de escuela de formación donde se especializaban el curso de carabineros, pues tuvieron bien en su época apoyar a estas personas que en un momento dado se dio a conocer de que la equinoterapia ayuda a estos niños con condiciones o a las personas que tengan condiciones de salud. En diferentes escenarios, puede ser en síndrome de Down, autismo, parálisis en sus niveles, personas que sufren de depresión, de ansiedad. Entonces, el caballo ha sido fundamental para eso. Bueno, mi nombre es Daniel Mach, trabajo como encargado y administrador de un lugar que utilizamos como fundación al cual le llamamos Casa Belén. Ahí cada 15 días reunimos a niños de diferentes partes de nuestro municipio en donde les brindamos un apoyo emocional y psicológico, también espiritual, con la ayuda de los caballos. Cuando trabajamos con caballos tenemos una virtud de que el caballo dobla la fuerza de los niños. Entonces lo que se produce en el cerebro es que ese golpe de gravedad y esa fuerza que genera el caballo provoca que en la parte frontal del cerebro se liberen ciertas hormonas que en estos tiempos estamos viendo que hacen falta en la vida de las personas, como es para estar felices, para vencer la depresión, para vencer inseguridades, y ese choque con el caballo, por llamarlo así, ese encuentro con el caballo permite que los niños puedan liberar esa parte del cerebro que tiene que volverse a activar. Candelita es la yegua que nos está ayudando principalmente en los niños, con el área de los niños en Casa Belén. La historia de ella es que nosotros junto con mi padre la conocimos en el 2020, en la temporada de pandemia. Candelita era una yegua que había sido campeona, ¿sí?, en sus años de juventud, porque ella es una yegua madura, ya está viejita por llamarlo así. Ganó cintas, torneos, la número 1, algo espectacular. La gente encantada con ese paso fino colombiano. Y estando en Villavicencio la agarraron las garrapatas y el caballo que yo monté, que era compañero de ella, falleció por eso. Lo dejaron morir por el calor, las garrapatas y el mal cuidado del caballo. Llamaron al papá y le dijeron, mira, la yegua está que se muere. Hay dos opciones, o vienes por ella o la dejamos que ya, porque no hay manera de cuidarla. Entonces mi papá, sin pensarlo, agarró su camioneta, agarró el tráiler que utilizamos para mover los caballos y se fue rumbo a Villavicencio, por la zona petrolera. Llegó donde Candela, era una zona un poco caliente por el tema de la guerrilla en esos sectores, entonces él entró
montó a la yegua estaba deshidratada, su masa corporal estaba muy bajita, se le veían los huesos, las costillas, la montó en el tráiler y pegó directamente, no paró ni esperó nada, la montó y se regresó a Cota donde estamos nosotros ubicados. La yegua llegó, la revisó un veterinario, le dijeron está a puntico de un poquito más y moría ya después las garrapatas la estaban matando. Entonces la recuperamos, le pusimos suero, recuperamos su masa muscular, se recuperó todo, gracias a Dios no tuvo otro percance más grande y ella logró estar nuevamente como es. Algo muy bonito de los caballos que ellos recuerdan, ¿sí? Y ellos saben las personas que son y que los tratan bien. Entonces ella llegó con nosotros y al día de hoy, después de 4 años de ese momento hasta acá, se ha comportado como si fuéramos y como somos, como una familia para ella. Y es muy agradecida, entonces su reflejo, obviamente, porque ella es una yegua madura, anciana, no la llevamos a los límites de montarla, sino que la trabajamos con los niños. Es una yegua tranquila, que los pasea con seguridad. Los niños la aman porque ella no bota patadas, no golpea, no muerde, nada. Se montan y ella es feliz. Y es nuestra yegua favorita, nuestra consentida, porque curiosamente la hija de ella, nosotros ya la teníamos un tiempo atrás, antes de que ella llegara, cuando se encontró con la hija, ellos se acuerdan. Entonces son las 2 compañeras de pesebreras, uno pasa por ahí y ellas se están consintiendo, se abrazan. Es muy bonito esa relación entre Candelita y su hija. Y de la misma manera ella es muy noble con los niños, los recibe con amor, los monta, los pasea y los niños lo disfrutan. Es lo más bello. Entonces Candela es nuestra consentida y nuestra ayuda con los niños, y lo mejor de todo es que es paso fino. Entonces el niño no está aprendiendo cualquier paso, está montando en un caballo de paso fino colombiano. Entonces está aprendiendo a montar uno de los mejores pasos que son caracterizados aquí en Colombia. Entonces es una experiencia bien bonita con ella. Yo creo que Candelita ya a este punto en ella han montado casi unos 300, 400 niños a lo largo de 2 años de trabajo junto con nosotros en Casa Belén. Obviamente ya tiene todos los cuidados, ¿no? Su buen heno, su buen concentrado, su buen agua, tienen juguetes, salen, pastean, tienen sesiones de ejercicios personales, es espectacular. Y el trabajo con ella ha sido eso, aproximadamente 200 niños de todo, a niños con autismo, niños que tenían dificultades del habla, niños que necesitaban un apoyo emocional, niños que habían perdido a sus padres, niños que habían perdido un familiar, todo. Candelita recibe eso y la labor que ella ha hecho ha sido de honor. Sí, ya sabemos que en algún momento se va a retirar, pero se va a retirar con todo el honor y el privilegio, porque servir a los niños para todos nosotros, incluyendo para nuestros caballos, debe ser eso, un privilegio para ayudar a nuestra sociedad. Me llamo Luna Borges, tengo 20 años, tengo una lesión medular de T5, T8. Soy usuaria de silla de ruedas desde hace casi 5 años. Mi nombre es Ander Felipe Pardo Beltrán, soy psicólogo de profesión, egresado de la Universidad Uniminuto. Adicional, soy instructor ecuestre en equitación y en caballo de paso, también nombrado por Fedequinas, actualizado en el curso de Fedequinas, ya hace aproximadamente 6 años. Tuve un accidente el 17 de noviembre del 2019, iba en bicicleta de piñón fijo, no tiene frenos al frente. Y pues después de subir el Alto del Vino, comenzamos el descenso hacia San Francisco y ahí comencé a perder el control de la velocidad de la cicla que pues iba llevando yo. Poco a poco fui pasando a las personas con las que iba y descolgué los pies de los pedales de la cicla. La cicla tomó mucha más velocidad y pues mi única solución fue buscar como una montaña de pasto que amortiguara el golpe, pero yo iba con una maleta llena de botellas de agua con hielo. Igual pues la montaña de pasto tenía un pequeño andén que no era visible y pues al momento de desviarme de la carretera para tomar la montaña de pasto, pues me frené en seco y salí a volar y de ahí me fracturé la columna y pues se me colapsaron los pulmones. Como que al deporte de la equitación, soy profesor y psicólogo del equipo Competencia. Adicional, manejo el programa de equitación adaptada para personas con condición de discapacidad o capacidades diversas. La sesión tiene 3 momentos, bueno, me atrevo a decir 4. Hay un primer momento que es un momento diagnóstico en el cual llega la persona, leemos la historia clínica, compartimos la experiencia que ha tenido, estudiamos la patología que tiene de base y miramos cuáles son las áreas de oportunidad desde las cuales como que nos van a dar el punto de inicio a nosotros para empezar un plan de trabajo.
Luego de ese diagnóstico, digamos que en la clase se divide en 3 momentos. Está la parte de calentamiento, hacemos movilidad y preparamos el cuerpo para subirnos al caballo. Luego está la parte práctica, que ya es la monta completamente directa. Y a lo último hacemos una retroalimentación de la sesión, una parte teórica, donde nos enfocamos como a comprender un poco el mundo del caballo desde la teoría y desde los beneficios particulares que tiene para nosotros. Los elementos con los que trabajo, dependiendo la patología o dependiendo la persona o la condición, pero digamos que generalmente es algunos elementos lúdicos como aros, pelotas, algunos elementos para hacer prácticos ejercicios, entonces mancuernas, algunas bandas y pues las sillas o galápagos, que son los que utilizamos para la monta directa. Desde lo que yo he abordado acá, digamos que he tenido la oportunidad de abordar de las dos cosas. Las cognitivas o emocionales están orientadas a problemas de cuadros depresivos, depresión, trastornos de hiperactividad e inatención, autismos. Y por el otro lado, he abordado parálisis leves. Y bueno, el caso de Sophie, que es movilidad reducida de la columna, así del pecho hacia abajo por una lesión en la columna. Entonces ha sido como el caso particular motriz que tenía. Tengo 2 casos puntuales. Hay uno de una chiquitina que se llama Laura, una niña con 4 años de edad. Ella ingresa a la escuela porque tuvo una lesión. El diagnóstico fue encefalitis viral. Fue una bacteria que ingresa a su cuerpo y tuvo lesión en el área de Wernicke, en el cerebro, y afectó su lenguaje y su lenguaje y su corporalidad. Entonces había motricidad un poco torpe y el lenguaje era reducido. Con ella empezamos a trabajar desde el caballo. Las áreas de oportunidad fueron áreas relacionales, apuntándole a que se estimulara ese lenguaje. Y fue un caso de éxito. Alrededor de 4 meses de trabajo se vieron de la mano de fonoaudiólogas también con la IPS que ella tenía. Trabajamos en el plan de trabajo que ellas diseñaron y yo diseñé acá, y en 4 meses se tuvo, digamos que un avance completamente, digamos que extraordinario, porque la niña lograba pronunciar palabras con confianza, se desenvolvía más en el contexto, y pues todo en la relación del contexto del animal y de la relación con el caballo. La primera vez que tuve un acercamiento hacia la equinoterapia fue casi 2 años después de mi accidente. Fue de manera, por decirlo, empírica. Íbamos con la terapeuta que llevaba algunos conocimientos sobre equinoterapia, pero no era especialista en eso. Sin embargo, pues nos adecuaron al caballo más tranquilo, más respetuoso y demás, y comenzamos con los ejercicios, en donde se vio inmediatamente un cambio en la sensibilidad y en la postura, ya que me soltó como cierta presión en la columna. Por otro lado está el caso de Sophie, que tiene parálisis desde la parte alta del estómago hacia abajo. Su cuerpo no tiene movilidad. Estamos trabajando, digamos que de una u otra manera, alrededor de ya hace 1 año y medio casi, y ha logrado mucha más estabilidad. El sentido de propiocepción es mucho más consciente. Ha logrado, digamos que, reducir un poco el tema de los espasmos. Bueno, digamos que avances a nivel motriz se han visto mucho, y a nivel cognitivo o emocional, pues el doble. Ha generado confianza en ella, su autoestima ha subido un poco. Bueno, digamos que de una u otra manera todo lo que se maneja en el sentido de autoestima, autoconfianza, se ha abordado y se ha manejado con satisfacción. En este momento, ya en el tiempo que llevo, se han vuelto parte fundamental de mi rehabilitación y de mi día a día, en un apoyo tanto físico como emocional, ya que pues los días que duro mucho tiempo sin venir y eso, el estrés es más, el cuerpo se pone mucho más rígido, emocionalmente es más fácil que tenga como decaídas hacia la depresión y todo eso, y por medio de los caballos pues he logrado como soltar eso un poco más fácil y llevarlo más como un proceso más estable, por decirlo así. Iniciando por la parte física, al tener una lesión medular se afectan 2 factores importantes, que es la movilidad y la sensibilidad. Por medio de los caballos, la sensibilidad ha aumentado bastante. No puedo decir que tengo una sensibilidad al 100% porque la sensibilidad sigue bastante alterada, pero en cuanto a temperaturas, lo que es calor, frío, algunas roces y demás, pues ha aumentado y me ha ayudado bastante.
En cuanto a movilidad, la fuerza tanto en las lumbares como en el abdomen ha cambiado demasiado y pues como la percepción a veces a movimientos en los pies y en las piernas que se pueden realizar pues que antes no tenía. Ya mentalmente ha sido un gran apoyo porque desde antes del accidente ya tenía como ansiedad y depresión diagnosticada. Obviamente con el accidente esto se alteró y fue mucho más fuerte, y al momento de estar aquí con ellos es un momento de relajación, de estar presente, porque muchas veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces en este aspecto siempre estoy presente de lo que estoy haciendo, en el ejercicio que estoy. Entonces ha mermado como los ataques de ansiedad, de pánico, los bajones de depresión fuertes también han bajado bastante. La movilidad y la confianza en mí, pues al perder toda la movilidad, cuando me subí por primera vez, ya aquí en Pacífico Gigante, estaba mucho más nerviosa porque no me subí tanto como lo hacía antes, que era más a bulto de papa, en otras posturas, pero ya haciéndolo pues de la manera correcta y demás, llegué mucho más nerviosa y fue ir adquiriendo esa confianza hacia los equinos. Me ha generado también como que ya traía el desafío, pero cuando empecé en esto se volvió aún más grande el tema de que necesito algo que me dé a mí la estabilidad que yo no puedo tener por sí misma. Entonces por eso duramos un año más o menos buscando una adaptación que me diera a mí el soporte en el abdomen bajo y en la espalda baja, que es esta que tenemos acá. Fue bastante complicado conseguir quien la realizara, que entendiera la idea y que se me diera el reto de poder adaptar el deporte a mis necesidades. Recién inicié, pues como se inició full terapéutico y no iba tan dirigido hacia el deporte, me subía en bulto de papas, o sea, con la cabeza hacia acá y los pies hacia allá, y ahí ponían a caminar el caballo para que me transmitiera su calor, para sentir el patrón de movimiento, entre otras cosas. Ya después pasamos a esta postura, pero no directamente en Galápago porque no tenía de qué sostenerme ni nada de eso. Entonces se pasó a cinchón, en donde siempre estaba agarrada de una de las orejas del caballo, se iba a llevar la rienda. Eso también fue un reto porque no todos los caballos entienden cuando se van a llevar a una mano. Entonces, en específico trabajábamos en uno que era pues trabajado a una mano, y los demás como que se confunden cuando se llevan a una mano. Luego empezamos con el tema de verlo hacia lo deportivo y nos pasamos a un tereque, y pues igual no tenía dónde agarrarme. Entonces lo que hacíamos era poner una colchoneta y cabulla o una cuerda que me amarrara a mí esta parte de acá, que es la que más desconfianza me genera a mí porque me voy mucho hacia el frente. Entonces la amarrábamos a las argollas que tiene atrás el Galápago, pero igual pues no era un 100% funcional porque aún me dejaba muchos espacios libres en donde yo me inestabilizaba y sentía que me iba a caer. Después de días, meses buscando, pues logramos encontrar una adaptación que se maneja en otro país, que es para lesiones medulares, discapacidades físicas y demás. Y encontramos una muy similar a esta, pero pues no era factible pues adquirirla desde otro país. Entonces ya empezamos a adecuarla directamente a mis necesidades. Sé que el miedo pesa, entonces cuando hay miedo, realmente la desconfianza en el cuerpo es bastante y no va a ser un proceso llevadero ni a gusto, ni para el animal ni para nosotros como pacientes. Entonces soltar esos miedos y confiar que ellos, no sé cómo, pero entienden que tienen encima, qué está pasando, y son supremamente entendidos con ese tema. Entonces pues nada, mucha confianza, y realmente es un proceso que les va a generar ganancias de todo aspecto. Tengo dos casos muy especiales. El primero es un niño que llegó, su papá está en la cárcel, ¿sí? Y él llegó con un tema de inseguridad muy grande.
¿sí? Él no nos hablaba, era rebelde, nos volteaba la cara cuando nos le acercábamos y siempre intentamos como, bueno, analizar la situación del por qué, porque siempre cuando estamos en este mundo siempre tenemos que entender que lo que vemos exterior viene de una raíz interior. Entonces, en vez de juzgar, atacar, criticar, siempre vamos a la raíz del problema. Obviamente las primeras sesiones junto con él era un poco reacio, no le gustaba compartir con niños, se quedaba en una esquina, hablaba solo, se iba por allá en un rinconcito, cogía piedras y las lanzaba, no quería compartir con nadie. Cuando iniciamos el proceso con él, ya casi un año de trabajarlo, hemos visto la evolución. Ahora él llega, saluda a los profesores, ¿sí? Se comparte con niños, celebra el estar en Casa Belén, disfruta estar en Casa Belén, anhela cada 15 días que llegue el momento y hemos visto esa evolución. ¿Sí? Inició un poco reacio con los caballos, pues luego empezó a entablar como una relación más íntima con el caballito y podemos ver una evolución muy grande en su personalidad como tal. Ha vencido los miedos, los temores también, se presenta ahora, saluda a todas las personas cuando llega. Cuando le habla a un profesor, él dice, en el video dice, y si me siento mal, puedo ir a un profesor y puedo ayudar, encontrar en él palabras de ayuda para mi vida. El segundo testimonio que tenemos es de un caso de un niño que era ciego. Y obviamente al contacto con el caballo, su primera sensación fue algo especial. Sí, era una textura que él no es común sentirla. Pero lo bonito fue el primer contacto con el caballo. Claro, él se tenía que imaginar cómo era una bestia de ese tamaño. Entonces, su primer contacto con el pelo, cómo él se sentía, la textura, el olor, la fuerza del caballo cuando se le acercaba al hocico y lo olía, fue algo muy especial. Entonces arrancó así, pero cuando se montó, al tener que imaginárselo, pero luego al sentir la sensación del caballo y al sentir cómo él estaba moviéndose, se emocionó mucho y le gustó esa experiencia. Y precisamente de eso, a pesar de que su limitante obviamente era el no poder ver, podía sentir la misma experiencia que todos los niños sentían. Entonces no fue un impedimento en la vista, para poder experimentar algo bueno, como en otras ocasiones le había pasado, porque no siempre podía disfrutar de una experiencia completa porque tenía que imaginarse todo lo que estaba pasando a su alrededor. Es algo fascinante que en este mundo maravilloso, cuando se trata de personas, que es para nosotros lo más importante, todos, tanto el más experto como el inexperto, tienen una experiencia muy cercana y muy personal con el caballo. Cada uno siente algo diferente, pero todos sienten algo, que es lo que nos importa a nosotros. Hola, yo soy Gia, tengo 20 años y soy artista colombiana y compositora. Llevo en la industria de la música desde el 2021, lanzando mi primer sencillo, Vértigo. Bueno, mi conexión con los caballos inicia desde que yo soy una bebé. Mi papá siempre fue de caballos, él nació muy cerca a lo que eran las fincas, el ganado, los caballos. Él creció con eso y cuando yo nací, él me implementó los caballos desde el primer momento. Y desde muy chiquita y pues ahí atrás se puede ver todo desde muy pequeña y hasta ahorita son, yo creo que mi segunda gran pasión. Siento que yo como artista y como persona siempre he sido muy ansiosa y siempre me guardo muchos pesos, muchas exigencias que tengo hacia mí misma, o sea, de mí para mí literalmente exigencias que yo misma me pongo, presiones que yo misma me pongo, ansiedades. Y en el momento en el que yo estoy con mi caballo, siento que todo eso se desaparece. Tengo una yegua en específico que se llama Petruska, que estuvo conmigo desde que tengo unos 11 años. Entonces yo con ella siento una conexión muy especial y ella lo siente conmigo. Y es en ella en la que me monto sin silla. Tengo total confianza que no me va a hacer daño y es una conexión muy bonita porque entonces ya me trae mucha paz y me calma esa ansiedad que llevo yo encima. Y el simple hecho de estar con ella, de peinarla, de acariciarla, de estar como en su mismo espacio, trae mucha paz y calma mucho la ansiedad y es algo que yo creo que me ha ayudado en mi proceso artísticamente porque vivir con esa ansiedad y ese como carga emocional encima no es muy chévere y de verdad es bastante tedioso de lidiar, sobre todo cuando no es una persona que sabe decir sus sentimientos como a otra persona. El animal escucha y no responde, que es algo muy importante. Entonces a mí eso me trae mucha paz. Yo he practicado equinoterapia a mi manera, yo nunca he tenido a alguien que me la guíe, siempre ha sido como a mi manera, yo desde muy pequeña lo he hecho, porque al tener ansiedad y al ser artista es una mezcla que no va muy bien junta, entonces es algo que a mí me ha traído mucha paz. Conecto mucho con mi caballo, sobre todo cuando estamos los dos solos, un momento de ella y yo. El caballo es un caballo que conecta contigo en tus emociones, si tú estás estresado lo se va a estresar
pero como que te transmite paz. Entonces estar con ella, rasqueteándola, acariciándola, cepillándola, incluso estar en su mismo espacio sin tenerla que tocar me trae mucha paz. Y estar montada, pues claramente es otro tema completamente diferente. Ahí ya siento más su respiración, puedo coordinar mi respiración con la suya, siento el latido de su corazón, entonces a mí me trae paz porque a sentir que está tranquila, entonces como que me lo transmite y yo me tranquilizo y simplemente es un sentimiento muy bonito. Bueno, yo siento que la equinoterapia es sinónimo de cualquier tipo de terapia, tanto como ir a un psicólogo como ir a un psiquiatra. Es lo mismo, te transmite paz, te trabaja la mente, que yo creo que es lo más importante al momento de tener algún tipo de terapia, ya sea psicológica, psiquiátrica. Siento que es hasta más efectiva y que aquí en Colombia se debería investigar más el tema porque no hay tantos lugares. En Estados Unidos eso ya es un tema que está súper valorado y súper establecido y hay un montón de centros con caballos especializados para este tipo de trabajo. Siento que podría beneficiar mucho, sobre todo a nuestras líneas militares, que son gente que mantiene pues mucho trauma psicológico, y siento que al trabajar con caballos eso es algo que se podría trabajar muchísimo y que podría mejorar un montón. Lo hacen en Estados Unidos y es un trabajo muy bonito. Y otras personas que de pronto necesitan, así como yo, que sufren de ansiedad o sufren de trastornos emocionales, siento que este es un tipo de terapia que los puede ayudar un montón. Yo soy fisioterapeuta de profesión, egresada hace 10 años. Tengo formación complementaria en áreas de complementación, como lo son equinoterapia o rehabilitación ecuestre, y también la formación en terapia acuática. Dentro de mi campo laboral también hice una especialización en fisioterapia en neurorehabilitación y actualmente me desempeño como coordinadora del servicio de rehabilitación de aquí de Manuel IPS. Bueno, dentro de la formación que debe tener el profesional de la salud, se debe hacer un curso adicional o una formación adicional que aporte los conocimientos o los principios básicos bajo los cuales se ejecuta la equinoterapia, ¿sí? Dentro de la formación adicional, el profesional de la salud puede enfocarse en los campos desde psicología, fonoaudiología, desde terapia ocupacional y desde terapia física. Y pues ya de acuerdo pues a su campo de acción, la equinoterapia contribuye pues a los objetivos terapéuticos que se están trabajando con el paciente. Dentro de los pacientes que hemos atendido acá en la IPS, tenemos un usuario de 10 años de edad con diagnóstico de parálisis cerebral. Él tiene limitaciones en su marcha, alteraciones de tono muscular, alteraciones en la postura, deficiencias también para poderse desplazar de forma independiente, y a través de la equinoterapia ha logrado poder tener ajuste postural, ajuste de tronco, mayor control de sus movimientos, también desarrollo del área comunicativa, ya que pues se establece algún tipo de lenguaje no verbal en la interacción que se tenga con el animal. Dentro de la preparación de equinoterapia está todo lo que enfoca los principios básicos o fisiológicos de los beneficios o de lo que enmarca la equinoterapia. Nos hablan de los beneficios y los principios básicos que se tienen al ejecutar terapia, como son la transmisión de calor corporal del equino, que ayuda mucho a la parte de modulación de tono muscular, a que haya relajación a nivel general y un estado de tranquilidad del sistema nervioso para que podamos ejecutar terapia. Lo segundo es los impulsos rítmicos que transmite el caballo, lo cual nos permite que haya, digamos que la coordinación suficiente para que en los desplazamientos que se hagan dentro de una pista de equitación o de equinoterapia, el paciente pueda realizar sus respuestas posturales adecuadas. Y lo tercero es la transmisión de impulsos de la marcha, porque digamos que al ejecutar la terapia con caballo se asimila mucho a la marcha que realiza el ser humano. Entonces, al generar ese impacto en el paciente, podemos lograr que hayan beneficios también en esa área. Con los pacientes que vienen, digamos, a abordar cosas a nivel emocional, tú ves automáticamente, por ejemplo, hay unos que no son capaces ni de acercarse al animal cuando están empezando la sesión, y a los pocos minutos o al finalizar la sesión, que estamos hablando de 1 hora de la sesión,
la confianza, digamos que en él, para saber que existen otras habilidades, otras capacidades, pues son mucho mejor, o sea, digamos que por ese lado. Y en los pocos pacientes que he tenido, digamos que tienen en cuenta o tienen que ver con algo de motricidad, en los principios terapéuticos del caballo, la temperatura nomás estimula los músculos, entonces la rigidez ya empieza a ser menor, la movilidad controlada empieza a ser mucho mayor y el patrón de locomoción, que es la marcha del caballo, también genera vibración en la columna de los chicos que hace que no se vuelvan tan espásticos, sino al contrario, los vuelve mucho más sueltos. Es como un efecto de la piscina, un poco más retardado, pero más natural. En el curso también se aprende la interacción que el terapeuta debe tener con el animal y también la interacción que el paciente tiene que tener con el animal. En estas actividades está todo el cuidado básico del equino, como es el cepillado, la limpieza, el suministro de alimentación al animal, que pues también aportan beneficios al paciente. También te enseñan a hacer las montas terapéuticas, como es la hipoterapia pasiva, la hipoterapia activa, la equitación terapéutica o la monta terapéutica. Entonces ya trabajan varias posiciones dentro del caballo y qué beneficios le estás aportando al paciente. Entonces si posicionas el paciente de cierta manera, estás favoreciendo algo motor, algo sensorial o algo cognitivo. También dentro de la formación podemos tener actividades como lo son las que ya enfocan al paciente a que se pueda desempeñar en un tipo de deporte como es la equitación adaptada, que pues también hay pacientes que han logrado ser incluidos en este tipo de actividades. A mí me gusta nombrar que somos coterapeutas, somos dos trabajando en un mismo objetivo. Ellos son realmente los que hacen las terapias, nosotros simplemente canalizamos sus principios terapéuticos y los traducimos al lenguaje humano. Los principios terapéuticos de los caballos son muchos, me atrevería a decir, pero digamos que los que más se suelen frecuentar o se suelen más o menos hablar son: la primera, el patrón de locomoción, como te decía, que genera una vibración que va directamente a la columna de las personas que la montan, y esto hace que haya, digamos que de una u otra manera, estimulación adecuada cuando se hace la marcha del caballo. 2, su marcha tridimensional, es decir, que la manera como ellos caminan es similar a la marcha de nosotros los seres humanos, lo que hace que las personas con algún tipo de inmovilidad motriz gruesa o en sus piernas tengan la posibilidad de recordarle el cuerpo, estando al lomo del caballo, cómo se camina. De ahí es que por eso las personas que están en sillas de ruedas las mandan a hacer equinoterapia, porque de una u otra manera es estimulante nuevamente. 3, la temperatura. Los caballos están 2 grados o 3 grados más arriba que la temperatura de nosotros, lo que hace que sea la primera y única terapia con temperatura o a calor de forma natural. Y 4, la relacional. Se me hace que el hecho de entender un concepto de otredad, es decir, entiendo al otro como diferente en un mundo que no es mío, sino es completamente otro, que no hable mi mismo idioma, pero que yo deba entenderlo, hace que de una u otra manera las relaciones entre humano y caballo se generen, se fidelicen de una manera que pues genera cosas en un ser humano. Dentro de los mecanismos neurológicos que entran en juego está la activación de canales sensoriales, la activación de ajustes posturales que el paciente requiere para recibir información de todo su sistema nervioso y asimismo generar las modificaciones o ajustes necesarios que le favorecen su proceso de rehabilitación. Como lo decía ahorita, digamos que la transmisión de calor corporal del equino es aproximadamente de unos 36-37 grados. El animal conserva mucho calor, lo que hace que si tiene transmisión directa con la piel del paciente va a generar efectos de relajación y efectos también como de elongación muscular que pues se busca en una sesión terapéutica. Y también genera modificaciones a nivel cognitivo en la medida de que hace que el paciente tenga mayor interacción con un animal en un entorno natural, que pues es algo que fácilmente no nos aporta una sesión de terapia convencional. Entonces, dentro de la escogencia del caballo de terapia debe ser un animal dócil, ¿sí? Un animal de contextura pequeña en general,
y de alzada baja, que pues es como las dimensiones que ya se trabajan puntualmente en el caballo para que se facilite el trabajo con el paciente. Inicialmente, cuando empieza este proceso, los caballos se categorizan por razas y tamaños. Hay caballos grandes, medianos y pequeños. Inicialmente se decía que los caballos para equinoterapia, pues por su tamaño y por el impacto, digamos, que generan una terapia para que sea efectiva, se buscaban razas grandes. Percherones, toda la raza de percherones o razas de tiro que conocemos se buscaban. Además, porque suelen ser caballos de sangre fría, es decir, que su temperamento es mucho más tranquilo. Sin embargo, yo me atrevo a decirte que yo considero que todos los caballos, independientemente de la raza y del tamaño, funcionan para hacer, digamos, equinoterapia. Claramente se deben tener en cuenta algunas particularidades, por ejemplo la mansedumbre, que es un animal que tú sepas que no va a ser ningún extraño, que se te va a comportar, que va a ser un animal que no te va a generar ni a uno ni al paciente ningún tipo de peligro cuando estés en un espacio controlado. Necesitaría en un espacio como en el que estamos en estos momentos un acompañamiento continuo a estos niños, una ambulancia al lado, los puntos de rampa por si el niño viene en silla de ruedas, equipos como tal para hacer el montaje en el caballo, el guía que es el que lleva el caballo, si es una persona que sufre algún parálisis o algo, el acompañamiento de 2 personas a los lados, está el que se sube. Entonces es bastante un equipo grande que se tendría que tener dentro de esa especialidad. El paciente debe tener un adiestramiento específico y una preparación previa al trabajo de terapia, de tal manera que pues, pueda tolerar los estímulos externos que hay del ambiente y también las respuestas que pueda tener el paciente, como de pronto gritos o un tono de voz alto que maneje el terapeuta, y también los estímulos que pues en ese momento se le estén brindando al usuario. Desafortunadamente se necesita gente que tenga mucha vocación, mucha paciencia y mucho conocimiento, y tener un grupo multidisciplinario que pueda hacer el acompañamiento de crecimiento de todas sus evaluaciones en materia de su aplicabilidad para el ejercicio de la mejora de su salud. La policía siempre lo ha hecho y lo ha tratado de hacer. Hay gente que lo hace por vocación, como te digo anteriormente, y a través del tiempo de la policía, gente que lo hizo. Pero desafortunadamente a veces no entendemos de que hay que llegar más allá. Dentro de los beneficios que tiene la equinoterapia, se aborda como una herramienta de trabajo terapéutico que aporta al paciente beneficios en su área cognitiva, comunicativa, social, motora y neurológica. La equinoterapia utiliza el caballo como coterapeuta para lograr beneficios dentro del desarrollo de las sesiones terapéuticas. Pretende generar impacto en diferentes deficiencias o alteraciones que cuenten los pacientes según los trastornos con los que venga derivado por parte de su médico tratante o de los diagnósticos con los que se haya evidenciado o reportado algún tipo de alteración. Todo es un proceso. Desde que el niño empieza cuando llega, primero, de dónde viene, miramos su historia clínica con las doctoras. Obviamente, ellas empiezan a valorar y empezamos a trabajar una línea de tiempo y una metodología para poder ayudarle al niño a mejorar ese proceso psicomotriz, entre comillas, o lo que tenga, para mejorar. Esa es la parte positiva, y llevar a cabo de que los papás y tanto el niño se sientan satisfechos de que los ejercicios que se hacen y eso van a llevar a un resultado positivo. Hay muchas alcaldías que apoyan ciertos grupos de fundaciones y por intermedio de eso se hace un apoyo social. Obviamente tiene que haber un ingreso a la academia. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con unos caballos, contamos con unos animales, el sostenimiento, el mantenimiento de los arriendos, toda la alimentación, la parte de veterinaria de los animalitos. Entonces eso es un costo bastante alto. Entonces siempre se busca como la manera de apaciguar, de balancear esa situación, pero créeme que he visto dentro de esta experiencia y la oportunidad que se me abrió allá en el centro ecuestre ha sido muy importante. Bueno, mi invitación es para que todos los profesionales del área de la salud se motiven a profundizar y a tener mayor conocimiento del área de equinoterapia, teniendo en cuenta que pues, es un área en la que se puede trabajar de forma muy integral y tener aportes o beneficios adicionales
proporcionales a la condición clínica o al diagnóstico que presenta un paciente. La equinoterapia te permite desarrollar actividades en un entorno natural, te permite generar contacto del animal con los pacientes y pues hace que puedas tener mayores resultados en tu proceso de rehabilitación. También la invitación la hago para que todos los pacientes que cuentan con algún tipo de discapacidad cognitiva, sensorial o múltiple puedan acceder a este tipo de servicios en donde van a ver resultados más óptimos y eficaces dentro de lo que tienen establecidos en sus objetivos terapéuticos. Me monto en un caballo y me siento totalmente libre, me siento con una energía fenomenal. Ellos transmiten esa alegría interna en su interior y se relaja uno muchísimo. Haces ejercicio, reflexionas, desarrollas habilidades y destrezas psicomotrices. Es genial.